Hola con todos, mi nombre es Jaime Urbano y hoy les voy a presentar el tema número uno de el deber número 9 de electrónica de potencia uno. A continuación se va a analizar un controlador AC/AC con carga resistiva. Como podemos observar, se, eh, se hizo uso de una fuente de voltaje sinusoidal correspondiente a 120 voltios RMS a una frecuencia de 60 hercios. El, el ángulo de disparo para el primer tiristor corresponde a 90 grados. Como podemos observar, es un cuarto del periodo. Y para el segundo pulso va a suceder 180 grados después del primero. Por lo tanto, a los 90 grados l- le tenemos que, le tenemos que sumar los 180 grados para dar un total de 270 grados como ángulo de disparo, y el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia en ambos casos, con una amplitud de 1 para activar el tiristor que necesita una respuesta lógica. Y como carga utilizamos una resistencia de 100 ohmios, como se puede observar en, en la máscara del elemento de 100 ohmios. Y simulamos el circuito, se va a mostrar dos periodos, se va a mostrar como podemos observar aquí en la parte de arriba. A continuación están los bloques scope. Vamos a observar el osciloscopio número 2 y observaremos lo que sucede con el voltaje de salida, la corriente de salida en presencia de los pulsos. Listo. Aquí podemos observar la señal de voltaje de la fuente que corresponde a una señal sinusoidal, como podemos observar con desfase en 0 grados, comenzando en el cero absoluto y su comportamiento sinusoidal. Al momento de la activación del primer pulso, ¿qué sucede? Eh, que este va a suceder en el pico del primer semiciclo de la onda. Como se observa aquí en el primer pulso, eh, el, eh, la tensión de la carga se va a disparar hasta su valor máximo, siendo el mismo de, del de voltaje de la fuente, hasta, hasta cumplirse una primera etapa que está en el cruce por cero. Como podemos observar, cuando la fuente de voltaje va a cruzar por cero, eh, eh, el voltaje de la carga se va a rectificar. Esto va a provocar que se mantenga hasta cero hasta el siguiente hasta el siguiente disparo, que va a suceder a los 180 grados después, justamente en los 270 grados. Aquí la fuente de voltaje estará retornando en el semiciclo negativo de la onda. Y es por esto que el voltaje de la fuente, al igual que la corriente de la fuente, eh, estará del lado negativo del plano polar, como se puede observar. Eh, como estamos utilizando una carga resistiva, eh, l- la corriente va a depender del voltaje de la carga, o, o viceversa. Este se puede calcular por la ley de Ohm tranquilamente, como se observa el comportamiento, y así se cumpliría un ciclo un periodo de la onda,
Y lo mismo va a suceder con el siguiente, como se observa. Aquí se dispara la corriente, lo que va a provocar que exista un voltaje en la carga nuevamente y se repetirá el comportamiento. Ahora observando la corriente de la fuente, en el siguiente osciloscopio se puede observar que este va a tener un comportamiento similar a la corriente de la carga porque va a ser la misma. Como se observa cuando ocurre el primer disparo, que es a 90 grados, justo en el pico de la onda de la fuente, se observa que la corriente se va a disparar. Asimismo, la corriente de la carga va a ser disparada hasta el cruce por cero y esta se rectificará hasta la siguiente etapa, hasta la segunda etapa que va a ser el siguiente disparo. Como se observa, aquí todos los valores estarán en cero, pero la fuente eh, seguirá entregando una señal sinusoidal en el semiciclo negativo hasta el siguiente pulso, como habíamos dicho, y, y esta se va a disparar hacia su valor pico negativo y, y su corriente va a aumentar hasta ser rectificada nuevamente y sucederá lo mismo con el siguiente pulso que del primer pulso, el primer rectificado. Esto dice que al momento de el primer disparo, como podemos observar, a que la malla en la primera etapa será la siguiente. Aquí estará el lado positivo, esta va a seguir por aquí y se irá por el ánodo del primer tiristor y saldrá hacia el segundo a la carga y retornará nuevamente a la fuente. Nuevamente a la fuente. Y, y en el caso del segundo pulso, este los tendremos con la polaridad acá y seguirá hacia la carga, como habíamos dicho, y va a retornar por el ánodo del segundo tiristor y esta va a ir hasta la fuente, así. Así se cumpliría el ciclo del periodo y eso sería todo. Muchas gracias.